Bueno, buenas tardes, días, profe. Perdón, pues perdón si contestó, es que estaba atendiendo unas cosas, pero ya. No se preocupe. Nada más va a estar usted el día de hoy. Hasta que si yo, quizá de todos así no sé, de mis compañeros, como esta Ok. semana, digo, perdón, como esta semana estuve un poco ocupado, pues no, ni No ha idea, tenido profe. comunicación con ellos. No, sí, esta semana sí ha estado más pesada de lo normal y Ajá. no he tenido tiempo, de hablarles así como va. Pero ya, la próxima que ya viene, ya voy a estar más pendiente acá. Qué bueno, me alegro. Ok. Pues vamos a empezar el día de hoy. Eh, Vamos a cerrar con la parte de los contenedores. Ya la clase pasada habíamos abordado algunos aspectos sobre el cómo se identifican los contenedores, cómo se obtiene el código que va a permitir que las transportistas y las agencias aduanales identifiquen a qué empresa pertenece cada contenedor y estos puedan cruzar sin mayor problemas las aduanas. También comentamos algo acerca de las ventajas que nos pueden brindar los contenedores. Y el día de hoy, para cerrar con ese tema en particular, vamos a hablar de que los contenedores dentro del transporte intermodal o multimodal operan bajo dos regímenes especiales. ¿Cuáles son estos regímenes? Eh, la pertenencia de la carga y a quién será entregada esa carga. Como ustedes pueden ver, como usted puede ver en el primer párrafo, dice, cuando los contenedores se utilizan para el transporte de cargas agrupadas o fraccionadas de varios remitentes y varios destinatarios, las mercancías serán introducidas y descargadas de los mismos para el transitario o su corresponsal en destino en el establecimiento o local. En otras palabras, esa primera idea nos dice que cuando en el contenedor va mercancía de diferentes empresas o bien va mercancía a diferentes clientes, van en un régimen, en una categoría de contenedor. Este régimen o este contenedor o esta categoría recibe el nombre de contenedores LCL o como también se les denomina por sus siglas en inglés, Less Container Load, que es justamente, como dice en paréntesis, un contenedor que lleva mercancías para más de una consignación y constituyen verdaderos medios de transporte. ¿Qué parte hay que resaltar de este primer régimen o de esta primera categoría? Que hablamos de que en el contenedor van varios remitentes y varios destinatarios. Y que este tipo de contenedores se les denomina Less Container Load o LCL. Todo aquel contenedor que lleva mercancía de distintos productores y a distintos clientes se les denomina de esa manera. Ahora bien, cuando los contenedores son utilizados para transportar cargas completas, esto quiere decir que no hay combinación de remitentes y no hay combinación de destinatarios. Aquí dice un solo remitente y un solo o único destinatario. Cuando no se presenta esta diversidad de mercancías o diversidad
de clientes recibe el nombre de FCL o Full Container Load. ¿Sí? Porque al final estos tipos de contenedores van dirigidos directamente a un destino y en ese destino va un mismo transportista, un mismo puerto, un mismo cliente. A diferencia del anterior, que en el contenedor ese contenedor se puede ir descargando paulatinamente en 2 o 3 puertos y que esa mercancía, aunque se descargue en un mismo contenedor, en un mismo puerto, la mercancía de ese contenedor va para 2, 3, 4 o 5 clientes. ¿Sí? Y justamente cuando hablamos de a cuántos remitentes, perdón, a cuántos clientes va a ser entregado, hablamos de, ay, perdón. Ah, hablamos de consignación. Al referirnos a un contenedor consignado, nos referimos que va exactamente a un mismo cliente. De igual forma, cuando nos referimos a un contenedor FCL, es que va a un mismo cliente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con estos dos? Siempre va a tener, ¿verdad? Siempre va a tener las siglas LCL y FCL en un contenedor para, ¿cómo se llama? Para saber cuál es cuál o A cómo, ver, profe. va de nuevo. Plantéeme la pregunta de nuevo porque no me quedó clara. Sí, o sea que las siglas LSL y FSL es para saber cuál es cuál, que se distinga quién es quién. Sí, de alguna manera son para diferenciarlos. Estas siglas van en los documentos de embarque. Para poder cargar la mercancía a un buque, a un avión, a un tren o a un transporte, a algún autotransporte, existen documentos para especificar que esa mercancía se va a trasladar por ese vehículo en particular. En el caso de un buque, se denomina conocimiento de embarque. En ese documento van indicadas las características de los contenedores. Bueno, además de indicar cuántos contenedores van, se diferencia también qué tipo de contenedores. ¿Sí? Pero para poder indicar de manera más puntual qué tipo de carga va en esos contenedores, independientemente de las categorías que ya vimos, al hablar de que dentro de ese documento encontramos las siglas LCL, nos dice que ese contenedor indicado con X código lleva mercancía destinada a distintos clientes. Esto ya nos está indicando que este contenedor en particular puede irse descargando paulatinamente. ¿A qué me refiero con ello? Que ese contenedor va a llegar al puerto de Guatemala y van a descargarse 2 cajas, más bien, perdón, 2 contenedores. Perdón, en cada contenedor van palets o tarimas. Se van a descargar 1 o 2 tarimas de ese contenedor en Guatemala. Sigue su recorrido, llegando a el puerto de Brasil, se van a descargar la mitad del contenedor. Sigue su recorrido y llega a Uruguay. Y en Uruguay
termina de descargarse el contenedor. Este dato nos sirve justamente para identificar qué contenedores van a llegar directamente hacia su destino sin sufrir una descarga paulatina, o cual sí. De igual manera, al momento de descargar la mercancía, se puede clasificar a los contenedores si van a ser contenedores que se van a ir en otro medio de transporte para poder llegar a su destino, o ese contenedor se va a tener que descargar para parte de la mercancía, se va a ir en ferrocarril a X proveedor, otra parte de la carga se va a transportar en autotransporte y se va para otro comprador, y el resto del contenedor se va a descargar y se va a mandar en avión a X contenedor, digo a X cliente, ¿sí? Para eso nos sirven justamente estas siglas, para identificar si el contenedor únicamente va a cambiar de medio de transporte y se va directo, o será un contenedor que se va a descargar para cargar otros medios de transporte. No sé si con esto ya quedó un poco más claro. Sí, profe. ¿Sabes? Ok. Ahora bien, en función de lo que les acabo de comentar y del número de remitentes y destinatarios, se pueden combinar las siglas. ¿A qué me refiero con ello? Un contenedor en régimen FCL expresa que el mismo es llenado por un mismo proveedor y que será vaciado por un mismo cliente. En este rubro, cuando un contenedor se diferencia como FCL, diagonal FCL, nos estamos refiriendo a que este contenedor, la rayita verde nos indica que es un propio o un mismo vendedor y que va dirigido a un mismo cliente. Yo, Felipe Catalán, le voy a vender todo este contenedor a Enrique Ponce. La siguiente categoría, cuando un contenedor está marcado como LCL, diagonal LCL, el vendedor es llenado por distintos proveedores. Y ese contenedor será vaciado por o para distintos clientes. Como señala acá, son efectuados de manera transitoria. Un ejemplo muy concreto. Puede ser que si ese contenedor va en un carro plataforma, parte del contenedor se va a cargar en Guadalajara. Toma carretera, toma pista y llega a la Ciudad de México. En Ciudad de México, otro proveedor va a cargar parte de ese contenedor. Sigue su trayecto, llega a Puebla. Parte de ese contenedor va a ser ocupado por un empresario poblano. Sigue su recorrido y llega a Veracruz. Y en Veracruz va a ser cargado por otro proveedor y llega al puerto. Ahí nos referimos con que el llenado va a ser transitorio. Y así como ese contenedor fue llenado en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, va a ser descargado de forma similar. Va a ser descargado en Guatemala, en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Cuando un contenedor
está señalado como FCL diagonal LCL, se entiende que el contenedor va a ser embarcado por un solo proveedor, por un solo distribuidor, pero esa mercancía va a ser distribuida a diversas personas en distintas naciones. Y la siguiente categoría, cuando el contenedor está marcado como LCL, FCL, este contenedor será cargado de manera transitoria. ¿Cómo? Por distintos proveedores. Pero esa mercancía va a llegar a un solo receptor. Para ejemplificar esto, esta mercancía va a ser cargada en Muebles Dico, va a ser cargada en Cadbury Adams, va a ser cargado en Pelican y va a ser cargado en Ropa Class. Pero todos estos productos van a llegar a Grupo Walmart en Guatemala. Es un solo cliente, es un solo comprador al que va a llegar esta distinta mercancía, originada de distinto productor, proveedor o comerciante, ¿sí? No sé si con esto quede un poco más claro lo que les acabo de comentar. Al hablar, bueno, en esta categorización que acabamos de ver, todo lo que está del lado izquierdo nos referimos al exportador o exportadores. Y todo lo que está del lado derecho nos referimos al importador o comprador. Todo lo que tiene que ver con FCL, hablamos de que es un solo exportador. Y en este caso, que es un solo importador. Y en el caso de, déjenme ver cuál pongo. En el caso de LCL, estamos hablando de que son distintos exportadores. Y en este caso hablamos de que son distintos importadores. ¿Sí? Hace un momento justamente les explicaba que en un documento de embarque de la mercancía va a ir señalado con estas siglas el contenedor. Más bien, el documento va a ser el listado y dentro de la ubicación de ese contenedor van a ir estas siglas. Si vemos FCL, hace referencia a que ese contenedor contiene un solo exportador. Y si vemos LCL, ese contenedor tiene varios exportadores. Y vemos la diferencia de la diagonal y posteriormente vemos al importador. Y aquí podemos ver si ese importador va a ser uno solo o ese importador van a ser varios importadores. ¿Sí con esto quedó un poco más claro?
Sí, pero Sí, ya un profe. poquito más claro. Poquito nada más. Ok. Terminando con los contenedores, ahora vamos a hablar de otro término que tiene relación con ellos, aunque no son directamente con contenedores, pero hablamos del jefe de tráfico. El jefe de tráfico es aquel personal que está encargado de hacerse responsable de las restricciones legales sobre el peso máximo autorizados para los vehículos y para los contenedores, y de esta manera poder optimizar y evitar riesgos en el traslado de la mercancía. En sesiones previas habíamos comentado que un contenedor y el carro de un vehículo de autotransporte tienen cierta capacidad de carga y tienen cierta capacidad dimensional. La dimensional no es tan problemático restringirlo, limitarlo, pero sí la carga. Entonces, si un vehículo o un contenedor se carga con un peso excesivo, quizás en primera instancia no se perciba ningún inconveniente, pero si un carro, un tráiler, va con sobrecarga en sus contenedores o en sus cajas, se puede ocasionar un accidente, porque cada tráiler tiene cierta capacidad de tracción, por un lado. Cada carro y cada chasis tiene cierta capacidad de carga y tiene cierta capacidad de controlar el peso. Entonces, si sobrecargamos el vehículo, se puede provocar que en una curva el peso venza al chasis y el tráiler se pueda deladear completamente. De igual forma, si no se distribuye apropiadamente la carga en los remolques o los semirremolques, se puede ocasionar que si las últimas cajas, los últimos vagones del ferrocarril, los últimos chasis de los vehículos no llevan el peso apropiado, coleteen al momento en el que zigzaguean en la pista por rebasar a un vehículo o tomen una curva, como los últimos vagones, los últimos carros no llevan el peso suficiente, van a comenzar a culebrear, coletear, moverse de un lado a otro. Y la energía que se genera de ese coleteo, de ese zigzagueo involuntario del carro, provoca que el carro, el chasis, el vagón que va adelante, tome fuerza y comience a moverse. Y esa fuerza se va a multiplicar con el siguiente. Y se va a multiplicar con el siguiente si hablamos de un carro ferroviario. Entonces, al final, el tren puede descarrilarse. Entonces, es muy importante que justamente el jefe de tráfico vaya cuidando la distribución de los pesos en los distintos vagones y contenedores y vaya cuidando que no tengan carga de más. Porque, como dije hace un momento, quizás de manera inicial, el contenedor no sufra ninguna averiación, pero con el paso del tiempo, si se sobrecarga frecuentemente ese contenedor, se va a comenzar a fracturar. Y en el momento menos esperado, el contenedor se fracture totalmente y genere accidentes o genere pérdidas de mercancía. ¿Sí? Entonces, aquí la responsabilidad y el trabajo de un jefe de tráfico es de vital importancia.
De igual forma, como mencioné hace un momento, parte del trabajo del jefe de tráfico es aprovechar al máximo el espacio de los contenedores. Por ello, lo que mencionamos hace un momento de los regímenes bajo los cuales van a operar. Si va a ser un contenedor completo para un proveedor o van a ser varios proveedores. Si un proveedor no llena completamente el contenedor y la mercancía no va fijada apropiadamente o cuidadosamente en el contenedor, además de que se genere espacio inapropiado, los mismos movimientos del transporte va a hacer que la mercancía se deslice. Y al deslizarse la mercancía, se pierde el punto de equilibrio de la caja, del tráiler, del contenedor. Y esto ocasiona accidentes. Entonces, el jefe de tráfico debe de cuidar justamente que el contenedor vaya totalmente cargado, cuidando su capacidad de carga máxima, o bien que la mercancía vaya fijada o distribuida de manera apropiada que permita que el carro, el contenedor, tenga cierto control en la circulación que tiene. Bueno, y ahí menciona de manera muy breve la anchura inferior de la caja de un contenedor que tiene un ancho aproximado de 2 metros con 42 centímetros, lo cual implica que puedan caber 2 palets o 2 paletas a lo ancho en el contenedor. Ahorita vamos a ver palets y paletas. Pero bueno, lo que les quería mencionar justamente el jefe de tráfico es la importancia que tiene para los medios de transporte, ya que de él depende la seguridad del transportista del vehículo y de la carga. El siguiente tipo de recurso para transportar mercancía que ocupamos es la caja móvil. La caja móvil es la superestructura del camión que fácilmente puede ser separada del chasis y puede manipularse como si fuera un contenedor o como si fuera un palet, fácilmente removible. ¿Sí? El diseño es muy similar al del contenedor. La diferencia es que permite ser apilada, elevada o movida con facilidad y permite que el vehículo se adapte fácilmente para poder transportar mercancías de manera terrestre. Una caja es justamente esta que ustedes ven en su monitor. Como pueden ver, es muy parecida a un contenedor. La diferencia entre una caja y un contenedor radica, por un lado, en estos postecitos que son abatibles o removibles. Esta es una parte fijada o soldada a la caja y ya únicamente se empotran los postecitos para sostenerlo. O es una caja que tiene una bisagrita que permite que esto sea rebatible. Que una vez que esté en posición vertical, si se requiere, se pase a posición horizontal. ¿Sí? Como mencionó la lámina anterior, esto brinda facilidad para cargar y descargar vehículos. ¿Sí? También de alguna manera pueden ser apilables con cierta facilidad, pero al no tener la estructura y el diseño de los contenedores, únicamente puede ser apilada en el chasis de un vehículo o bien en 2 camas de contenedores y no más. A diferencia de los contenedores, que como pudieron ver en las imágenes de los puertos, de las áreas de carga y descarga,
se pueden apilar hasta 12, 15 contenedores, uno sobre otro. En el caso de las cajas, tienen menos rigidez, son de material menos resistente, más frágil, y a lo mucho se pueden apilar justamente 2 cajas, una sobre la otra, ¿sí? Pero bueno, da la flexibilidad de que puedes almacenar la mercancía en esos contenedores, perdón, en esas cajas, y pueden ser fácilmente trasladables de un vehículo ferroviario a un automotriz, y no genera las acciones de carga y descarga de la mercancía. ¿Alguna pregunta hasta este punto con lo que hemos mencionado, chicos? Ok. Continuamos entonces con las paletas o tarimas. Se les conoce de esas 3 maneras. El nombre internacional, el nombre logístico es pallet. Al castellanizarlo, lo convertimos en paletas o bien en tarimas, que es una plataforma horizontal, generalmente fabricada de madera. Actualmente ya hay de materiales plásticos, pero bueno, el tradicional es de madera, que facilita el manejo de la mercancía mediante medios mecánicos provistos de horquillas o transpalets. Sobre las palets se coloca justamente la mercancía de manera apilada, y se fija la mercancía por lo denominado flejes o cuerdas, ¿sí? Los flejes pueden ser plásticos o metálicos. El más común al hablar de transporte internacional son justamente los flejes mecánicos, perdón, los flejes metálicos, porque tienen más resistencia. En el caso de una transportación más doméstica, más local, bueno, hablamos de flejes plásticos. La ventaja que brindan justamente los palets son la reducción de daños y robos, ya que la mercancía va unitarizada en una sola palet, va generalmente emplayada, protegida. Como segunda ventaja, tenemos que reducen bastante el tiempo de manipulación frente a los sistemas convencionales. De alguna manera, una palet funciona de forma muy similar que un contenedor. En un contenedor va diversa mercancía de distinto volumen, de distinto peso y posiblemente a distinto cliente. Pero por medio de una grúa, toma el contenedor y traslada o mueve de un lugar a otro la mercancía sin mayor complicación. De igual forma sucede con un palet. En un palet puede ir cajas de distintos volumen con un peso variante y quizás hasta para clientes diversos. Esto permite que al ir toda esta mercancía, todas estas cajas sobre la misma palet, permita transportar todo eso como una sola caja, un solo paquete, una sola carga, y se traslade, se almacene de manera más práctica, ¿sí? Y por otro, brinda la mecanización de las operaciones de carga y descarga, ya que al reducir el tiempo de manipulación, de igual manera, el proceso de carga y descarga se puede realizar de manera más práctica, más mecánica, más industrializada, si lo quieren ver así. ¿Alguna pregunta con este concepto? ¿Ubican o conocen palets? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta imagen les parece muy familiar. Para aquellos que no las hayan visto, estas son justamente las paletas
o tarimas. Es básicamente una estructura de madera, de tablitas que van atornilladas, clavadas, y permite justamente la manipulación de las mercancías. Estas son las denominadas transpalets o grúas. Justamente aquí habíamos comentado de manera muy rápida el término de transpalets. Y justamente una transpalet es un mecanismo que nos es de utilidad para trasladar o transportar la mercancía. Existen transpalets mecánicas y hidráulicas. En este caso, en su pantalla, pueden ver el transpalet mecánico, que es que funciona de la siguiente manera. Esta palanquita se mueve de arriba, perdón, de arriba abajo y de abajo arriba, funcionando de manera muy similar que las bombas de aire de bicicleta, ¿sí? Aquí abajo hay justamente un sistema hidráulico que al momento en el que se baja, aquí se comienza a generar una presión a la inversa que ocasiona que esto suba. Lo volvemos a hacer y sube ligeramente más, ¿sí? Para bajarlo, tienen acá también bueno, esta palanquita. Algunos tienen esta palanquita, algunas la tienen aquí abajo, en esta sección también, para generar que este sistema hidráulico saque aire y pueda bajar de nivel estas dos horquillas, ¿sí? ¿De qué manera funciona? Si lo llevamos a el dibujito que ustedes tienen acá, lo que sucede es que el transpalet ingresa por acá, se genera el sistema de vacío hidráulico para que se suban esas dos pequeñas plataformas y se eleve justamente el nivel de, bueno, se eleve la carga, se eleve el palet del nivel del suelo y puedan ser trasladados, ¿sí? Este es un palet, perdón, este es un transpalet mecánico y este es un transpalet eléctrico. Funciona bajo el mismo esquema. En este caso, bueno, ya es un carrito un poco más eléctrico, mecanizado. La ventaja que brinda es que la altura puede ser mayor. Básicamente se emplea para trasladar la mercancía o la carga a nivel de piso. Para lo ocupan mucho en Aurrerá, en Walmart, que es para llevar la mercancía de la bodega a los pasillos. Se ocupa para almacenar la mercancía. Hagan de cuenta que este es un anaquel stand y esta es la patita para que no esté a nivel de suelo. Lo que hace justamente este transpalet es subir la mercancía del nivel del suelo, ya sea de igual forma para transportarlo de un espacio a otro o para moverlo del nivel del suelo
al primer nivel del anaquel o del nivel del suelo al segundo nivel del anaquel. ¿Sí? Igual funciona por medio de un sistema hidráulico, pero acá, según puedo ver, este funciona como manera de poleas. Tiene acá justamente los controles para bajar o subir la mercancía, y de igual manera tiene acá un sistema de manejo para girar, echarse en reversa, irse hacia adelante, girar a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Este tiene las llantitas de este lado, este tiene llantitas acá y acá. ¿Sí? Este nada más tiene las llantitas aquí en esta parte y una o dos, bueno, una central o dos de este lado. ¿Sí? Al final, igual, aquí está el sistema de soporte que va a generar que la mercancía pueda ser transportada o almacenada. Aunado a esos dos tipos de transpalet, tenemos justamente estas. Son complementarias, son de usos similares. En este caso, bueno, tenemos esta que también nos permite trasladar o almacenar la mercancía. Tiene sus llantitas, esta de igual forma es mecánica. Aquí está la guía para poderlos llevar y de igual manera subir o no el palet. Y este es muy similar al que habíamos comentado, mecánico, pero este nos brinda también la posibilidad de subir la mercancía. Estos son los anaqueles que les había yo dicho hace un momento. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues almacena los palets, pero no almacena palets con carga. ¿Sí? Este es un carrito. Aquí están, perdón, voy a cambiar de color. Aquí están los controles. Aquí puede ir un conductor, igual hidráulico, eléctrico, para cargar y descargar la mercancía y almacenarlo. Estos son como los más comunes, ¿sí? Como pueden ver, básicamente se ocupan para transportar la mercancía de un lugar a otro o bien para almacenarlos dentro de las áreas de carga y descarga. ¿Alguna pregunta, chicos, con estos? Ok. Ahora vamos a entrar a los tipos de palets. Aunque los veamos muy similares, hay algunas diferencias partiendo justamente del diseño y las medidas. En ese sentido tenemos que se clasifican según la estructura que tengan, según su utilización y en Europalet e Isopalet. ¿Sí? Europalet e Isopalet tiene que ver más justamente con sus medidas. Por su estructura y por su utilización, tiene que ver más con sus características. Vamos ahora a ver a detalle cómo se clasifican estos. Bueno, perdón. Por su estructura son normales, son según el número de entradas en 2 o en 4, según su reversibilidad, son reversibles o no, paleta tipo caja, paletas con alas. En este caso tenemos una paleta normal. Se denomina paleta normal porque, como ustedes pueden ver en el concepto de su pantalla, es una paleta, tarima o paleta integrada por unas tablitas que van fijadas a 3 pilares, soportes o barras. Esta es una paleta normal. ¿Sí?
En este caso, en la parte inferior también hay vigas o tablitas. Hay algunas palets que lo que tienen es únicamente este diseño de vigas y postes y cuentan justamente y no cuentan con, perdón, no cuentan con las barritas de piso. Esas pueden tenerlas o no pueden tenerlas, pero bueno, esta sería como la palet normal, con este diseño. El siguiente tipo de palet, esa es la más común. El siguiente tipo de palet es el de según las entradas que tengan. En este caso, en su pantalla pueden ver justamente las de 2 entradas. En este caso, aquí están las que les mencioné hace un momento. Esas tienen postecitos, postecitos, viguitas abajo y estas no. Estas dos son justamente 2 entradas porque el montacargas o el transpalet entra exclusivamente por 2 extremos. Por esos 2 lados, los montacargas o los transpalets pueden apoyarse para trasladar la mercancía. ¿Qué sucede con las palets 4 entradas? Que como el nombre lo dice, pueden ingresar por los 4 extremos. La ventaja que tienen esas palets 4 entradas es justamente que son más, ¿cómo se dice? Más cómodas para ser trasladadas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ello? Que un vehículo de carga, un transpalet, puede llegar desde cualquiera de los 4 ángulos para cargar la mercancía. Entonces, si de alguna forma este vehículo, esta palet es dejada en un pasillo y hagamos de cuenta que está en el cruce de un pasillo, el vehículo puede venir justamente de cualquier lado y puede cargar la mercancía. A diferencia de estas, de las de 2 entradas, que si, la palet está en un pasillo y el vehículo por alguna razón viene por acá, lo que tiene que hacer es dar vuelta por otros pasillos para entrar por el lado apropiado o correcto de la palet. ¿Sí? Una puede ser más fácil para
las maniobras de carga o descarga que la otra. Esa es como la principal diferencia que existen en estas. Pero bueno, como se pueden dar cuenta acá, de alguna manera, el diseño de cómo están estructuradas puede variar un poco, pero al final tienen una estructura principal, unas características con las que debe de cubrir y no hay mayor diferencia o clasificación en ese sentido de las paletas. Ahorita básicamente es una palet normal que tiene un piso no y la otra es por 2 entradas o 4 entradas. Y luego acá tenemos una categoría según su funcionamiento, que son palets no reversibles y palets reversibles. ¿Qué características tienen estas palets? Que la reversible es que puede ser ocupada por este lado o por este lado. ¿Sí? Simplemente se gira la palet y el otro extremo, el otro lado puede ser utilizado. En este caso, de una palet no reversible, como pueden ver aquí, no hay absolutamente vigas, no hay soporte. Entonces, este tipo de palet no puede ser utilizada como, bueno, no puede ser utilizada del otro lado más que por esta zona. En esta zona es donde la mercancía se puede cargar y en esta se puede hacer de ambos lados únicamente girando la paleta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Ok, perfecto. Continuemos a la siguiente paleta. En este caso se denomina paletas con alas o palets con ala a aquella palet que, como ustedes pueden ver en su pantalla, cuenta con estos voladitos. A este voladito se le llama justamente ala. Y puede ser reversible o no. Este voladito o este larguero que sale, lo que brinda es mayor amplitud de resistencia o suspensión en el medio de transporte. Para que puedan hacer un comparativo con las palets que no, por ejemplo, aquí tenemos una palet que no tiene, bueno, aquí justamente tenemos el comparativo. Aquí tenemos una palet sin alas y acá tenemos una palet con alas. Estas tarimitas son justamente los largueros que nos menciona y el larguero sobresale ligeramente. A eso que sobresale es a lo que se le denomina justamente alas y genera, bueno, mayor soporte en un medio de transporte cualquiera. Esta es la denominada paleta caja. Como pueden ver, esta paleta caja debe su nombre justamente de que es una caja de madera en la cual se puede almacenar mercancía, pero en este caso cuenta con 4 entradas y es una caja o una paleta no reversible. ¿Por qué? Porque obviamente, además de que tiene la tapita, bueno, no se puede girar por el propio diseño. Este tipo de paleta caja se ocupa generalmente para carga suelta o bien para carga perecedera que requiera de cierto
manejo y que la madera contribuye justamente a su conservación. Esta caja, bueno, esta tapa de caja puede ser completamente reversible, aunque también, no me acuerdo si traje la imagen, no. Aunque también hay algunas paletas cajas que cuentan con bisagras en uno de los extremos para hacer justamente que la tapa sea rebatible. ¿Sí? Pero bueno, esta es la paleta caja. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe, hasta aquí todo bien, correcto. Ok. Luego tenemos la clasificación por su utilización. Y este es básicamente por el uso que se le va a dar justamente a las palets. Tenemos de uso general, de uso especializado, de tipo perdido o bien de tipo recuperable. En el caso de las palets de uso general, son aquellas que por sus características permite ser utilizada para diversos materiales y por muchos usuarios. En ese sentido, hay palets que brindan mayor estabilidad para cierto tipo de caja. Hay palets que por el número por el uso de los travesaños que tienen, hay algunas que traen muy reducido. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, en este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 eslingas o travesaños. Esto genera mayor resistencia en la paleta. Es que no traje ninguna, creo. No. Hay palets que vienen con 4, 5 travesaños o eslingas. Esto genera menor resistencia en las palets. Entonces, las palets de uso general son justamente estas que tienen una gran cantidad o una amplia cantidad de eslingas o traves para poder soportar el peso de la carga. Entonces, esas serían de carga general, aquellas que pueden soportar el peso voluminoso, pesado o bien peso ligero y que no tienen un propietario en particular. En este caso, estas palets pertenecen a las transportistas y puede ser utilizado por Cadbury Adams, puede ser utilizado por Pelican, por Coca-Cola, por Pepsi-Cola, por Muebles Dico, por quien quiera, porque forman parte de la compañía. Entonces, un mes pueden estar en Indonesia, el siguiente mes pueden estar en Alemania, el siguiente mes van a estar en América Latina. ¿Sí? Las palets de uso especializado son aquellas que por sus características son ocupadas exclusivamente para cargar cierto tipo de mercancía. En ese sentido, dentro de las palets de uso especializado podemos mencionar las palets caja, que son exclusivamente para un tipo de carga de mercancía. O hay palets que están diseñadas para soportar ciertas características en la carga, en la mercancía. Luego tenemos las palets de tipo perdido. Son aquellas que son fabricadas para un solo transporte, para no volverlas a ver quizás. Otro tipo de palets son las de tipo recuperable, que son para usos repetidos o frecuentes. En el caso de las de uso recuperable, de uso especializado, se han generado o han surgido palets hechas con algún polímero derivado de plástico, porque son más resistentes de alguna manera, se pueden reciclar, se pueden reutilizar
o pueden, los materiales pueden estar diseñados para transportar cierto tipo de carga o mercancía. Pero bueno, al final la palet de tipo recuperable es aquella que va a ser exportada, importada o empleada en diversidad de ocasiones. Ay, perdón. Luego tenemos la palet denominada Europalet. Estas, como los mencioné hace un momento, tienen que ver más con las dimensiones, las medidas de los pallets. La Europallet, como pueden ver en su pantalla, es una pallet que mide 80 centímetros de ancho u 800 milímetros, como lo quieran ver, y mide 1,200 m o 1,200 milímetros de largo, mientras que tiene una altura de 14 centímetros o, perdón, 14,5 centímetros o 145 milímetros. ¿Sí? La norma internacional que rige justamente las medidas de las Europallets es la norma UNE 49.902.37. Este Europallet generalmente se emplea en las operaciones de exportaciones e importaciones, como el nombre lo dice, de la Unión Europea. Y esto tiene que ver también con las características y las dimensiones de sus vehículos. Partiendo justamente de esas dimensiones de los vehículos es que, bueno, son las dimensiones de los pallets. El siguiente tipo de pallet es el isopallet. Perdón. Estas son de manera más puntual las medidas del pallet europeo o Europallet. Como pueden ver acá, mide 800 milímetros de ancho por 1,200 milímetros de largo, pero en ese sentido, la distancia que hay entre los postecitos es justamente de 38 centímetros, punto 25. Esa es la distancia que hay de aquí a acá. Como pueden ver, justamente el grosor de estos pilares, soportes o postes es de 14 centímetros. ¿Sí? Como pueden ver en su pantalla también, esta pieza tiende a ser más ancha que esta. Esto porque al final, en los extremos, que viene siendo esta pieza, es más ancha que esta. ¿Sí? Esto con el propósito de brindar mayor soporte, justamente, o mayor rigidez y soporte de peso a las piezas. El ancho que tiene justamente esta es de 14, de 14 centímetros y medio, mientras que el ancho que tiene esta es básicamente de 10 centímetros. Otra diferencia u otras medidas que podemos encontrar es el grosor de estas piezas. Estas piezas tienen un grosor de 2 centímetros y medio. Perdón, 2 centímetros nada más. Esta de igual manera tiene un grosor de 2 centímetros. Y esta pieza
se encuentra integrada por dos piezas en particular. Esta que tiende a ser más rígida, más dura, y esta pieza que de alguna forma está hecha con una madera más amigable, más amable. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto de acá les puedo mencionar? Bueno, pues creo que básicamente. ¿No tengan alguna pregunta, chicos? ¿No pueden cambiar las medidas de esta? No, del eh, Europallet no. Las medidas de los Europallets ya son medidas estándar. Si cambian de medidas, entonces cambiarían de categoría. Y en ese sentido están las ISO Pallet, Pallet ISO o Pallet americano. Que bueno, así como hay una norma en el caso de las pallets europeas, bueno, está la norma ISO, la 4180, la ISO 2247 y la AFNOR H00050, que nos establece que las medidas de estas pallets es de 1 metro por un metro 2 centímetros. ¿Sí? Estas pallets son las pallets de uso internacional, de uso más comercial. ¿Sí? Estas pallets son las que generalmente vamos a ver en el mercado o en los procesos logísticos. Estas pallets, como pueden ver en su pantalla, tienen justamente, déjenme ir por mis colorcitos, tienen justamente 1 metro de ancho por metro 20 de largo. La altura, como pueden ver, es de 13 centímetros. Son palets ligeramente más angostas, menos altas que las de uso europeo. Estas están hechas de alguna manera, bueno, están igual conformadas sus postes o pilares por dos piezas. En este caso, lo que tienen en su pantalla es una palet reversible, o si en caso de que no hay una palet reversible, bueno, se alarga la patita, pero igual, está hecha de dos piezas generalmente, estos postes de acá. En este caso, la distancia que hay entre los pilares es de casi 55 centímetros. Son 54.48. Perdón, 54 centímetros, 8 milímetros. ¿Sí? En su pantalla de igual manera pueden ver justamente lo que les comenté hace un momento. En este caso, esta pallet tiene mayor soporte, ya que está integrada por más piezas. En este caso, aquí son 2, 4, aquí son 7, y en este caso son únicamente 5. Como pueden ver también en su pantalla, no hay diferencia entre las piezas de las extremidades que van a soportar el peso y el ancho o grueso de la pieza inferior. ¿Sí? De alguna manera acá es estandarizada las medidas de todas estas. Esas tienen una medida de 7 centímetros y medio. ¿Sí? Estas son las medidas internacionales de las pallets ISO o ISO pallets. Usted me preguntaba si las medidas no pueden cambiar. Si cambian, serían a estas medidas
y cambiaría justamente la categoría del pallet, que en este caso pasarían a ser pallet americano. Dentro de las operaciones de comercio internacional, podemos encontrar isopallets o bien europallets. Si hay otra categoría o otras medidas, no son medidas que se empleen con frecuencia. Las estandarizadas son justamente ese. En el caso de las ISO, es porque, por un lado, la mayor parte de las negociaciones que iniciaron en nuestro país eran justamente con Estados Unidos, y para poder exportar mercancía en este tipo de equipos de carga, bueno, nos estableció como norma las medidas, y a partir de ahí, bueno, se ha hecho general las medidas del isopallet o pallet americano. Y en caso de que se tengan negociaciones o exportaciones con la Unión Europea, bueno, las pallets empleadas serán justamente las del isopallet. ¿Alguna medida? ¿Alguna pregunta? Ah, ok, profe, no, sí, sí le entendí. Ok. Y bueno, ya cerramos con las pallets, y ahora vamos a hablar de los semirremolques o los remolques. Esto de alguna manera ya lo vimos justamente cuando hablamos del transporte, del autotransporte, pero acá lo que les quiero enfatizar principalmente es que al hablar del semirremolque, hablamos ya de otra categoría, que es la parte bimodal. Y en este sentido, el semirremolque pasa a ocuparse en dos medios de transporte distintos. Por eso la parte de bimodal, dos modalidades, dos medios. Y como habíamos comentado al hablar del autotransporte, el semirremolque es justamente un elemento de apoyo para trasladar la mercancía. Y en este sentido, en los dos medios de transporte en lo que se suele ocupar es el ferroviario y el autotransporte. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Bueno, este gráfico de alguna manera ya lo hemos visto. Vienen medidas, viene justamente la distancia entre perdón, las llantas, viene el chasis. Esto les serviría más si fueran ustedes ingenieros logísticos, pero bueno, se los comento nada más, se los coloco básicamente a manera de carácter informativo. Lo que sí me interesa que veamos en la parte del en la parte del semirremolque bimodal es justamente este esquema que tienen ustedes en su pantalla. En ese sentido, el remolque bidimensional es llevar la carga de un autotransporte a un carro ferroviario. Esto que ustedes, bueno, esto que acabo de marcar, estos dos, son las locomotoras. Pero al hablar de un semirremolque bidimensional, o bimodal, perdón, hace referencia a ese traslado de un autotransporte a un ferrocarril, pero empleando este complemento. Este complemento que les acabo de marcar en naranja es justamente el semirremolque.
semirremolque. Y como pueden ver ustedes en su pantalla, el vehículo que tienen pasa de estar apoyado en estas ruedas de tracción a estar apoyadas en el semirremolque. En el sentido, este vehículo que se traslada por pistas y autopistas se retira deja de ser útil el vehículo o el remolque, la carga se apoya en este auxiliar. Las llantas, como pueden ver, se retraen ligeramente, dejan de estar apoyadas sobre la vía y se apoyan totalmente en este complemento. Para poder remolcar una mayor cantidad el carro ferroviario, lo que hace es complementa con otro auxiliar que se coloca justamente en la nueva caja de carga, que ya va con las llantas retraídas y se empotra, se une con el otro remolque, quedando justamente de la manera en la que lo ven ustedes acá, en la cual tienen un semirremolque apoyado en un auxiliar, acompañado de otro semirremolque que va acompañado con otro auxiliar, y que al final estos dos se unen a una locomotora de tren. Bueno, aquí va el auxiliar y aquí está la locomotora, perdón, me emocioné. Sí. Esto es justamente lo que consiste el semirremolque bimodal, que al final brinda la oportunidad, este remolque, de pasar de un vehículo terrestre, carretero, autotransporte, a un vehículo ferroviario, a una locomotora. ¿Sí? Esta es la ventaja o la característica de un semirremolque, que las llantas son retráctiles. Hay semirremolques totalmente terrestres que estas llantas son fijas. En este caso, el semirremolque, perdón, es adaptable a los tipos de vehículo que lo van a, del vehículo que va a ser tractor, que lo va a remolcar. ¿Sí? Y por ello es que los semirremolques, en su mayoría, tienen esta piececita a manera de poste. Porque, como ven ustedes en la flechita, se retrae, ya sea de manera vertical o horizontal, para permitir que el peso que antes soportaba este postecito, ahora lo soporte el auxiliar, que va a permitir que el vehículo se traslade sobre la vía ferroviaria. ¿Alguna pregunta, chicos? Pues no, profe, solamente es repasar bien esas partes y ya. Ok, pues bueno, aquí viene, digamos, otro esquema muy similar. Pero para ya nada más, para cerrar, justamente
este auxiliar que les acabo de comentar se denomina voguing bimodal, que es el auxiliar, ¿sí? Y es justamente el que con pequeñas modificaciones puede adaptarse de un vehículo a otro sin mayor complicaciones o problemas. Y con eso cerramos entonces el tema y cerramos la sesión de hoy, chicos. Si no hay Sí, preguntas, bueno, les agradezco y nos vemos la siguiente semana. ok, sí, muchas gracias. A ustedes, chicos. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Bye.